Porción bíblica Quitabó, cuando llegues. Quinta parte. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11 a capítulo 28, versículo 6. Resumen. Moche agregó sus propias bendiciones y advertencias a aquellas dadas por Elohim en el monte Sinaí. Comentario quinta parte. Cuando pases el Jardén, estos serán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Shimón, Leví, Yehudá, Yisahar, Yoser y Benjamín. 6 tribus subieron al monte Gerizim para bendecir. Los sacerdotes y los levitas se quedaban en el centro entre las dos montañas alrededor del arca y pronunciaban las bendiciones mirando hacia Gerizim y luego las maldiciones que aparecen en la Torá mirando hacia Ebal. La primera bendición sería: bendito el hombre que no haga ídolo, y así sucesivamente. Después de cada bendición, las 6 tribus contestaban amén, y lo mismo hicieron las otras 6 tribus después de cada maldición. Es interesante que Shimón fue puesto en el monte Gerizim para bendecir cuando su hija había sido maldecida por su padre. Ver Génesis 49:7. Él mismo no había sido maldecido, sino solo su hija. El hecho de colocarle para bendecir fue para que él pudiera hacer tikkun, rectificación. Gerizim tiene una altura de 880 metros sobre el nivel del mar. Ebal tiene una altura de 940 metros sobre el nivel del mar. El monte de maldición es más alto que el de bendición. En la Torá hay más maldiciones que bendiciones. La Torá tenía que ser escrita sobre Ebal, el monte de las maldiciones, no Gerizim. Esto nos indica que las maldiciones escritas en la Torá iban a venir de manera abundante sobre Israel y las naciones a causa de sus pecados, a saber, por la desobediencia a la Torá. La Torá revela y condena el pecado y enseña el camino a la reconciliación. De esta manera, el pecador podrá arrepentirse y volverse al Eterno y pedir ayuda por medio del Mesías. Podrá convertirse en una nueva criatura. La Torá prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia que ha sido dada en el Mesías Yeshua, como está escrito en Gálatas 3:24. De manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mesías a fin de que seamos justificados por la fe. El pecado en nosotros se aprovechó de los mandamientos para causar muerte en nosotros. Por eso el ministerio de Moche es llamado ministerio de muerte y ministerio de condenación, no porque la Torá sea mala, sino porque el hombre es pecador. En 2 Corintios 3 del 7 al 9 está escrito: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moche por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Estas palabras no son para descalificar el ministerio de Moche, sino para mostrar los efectos reales de la entrega de la Torá por causa del pecado en el hombre. La Torá fue dada para bendición y vida, pero el pecado hace que la Torá produzca maldición y muerte. El pecado dentro del hombre se aprovecha de la Torá para causar muerte en el hombre. Ver Romanos 7 del 7 al 14. Cuando el hombre de esta manera descubre su necesidad de gracia y vida, podrá obtener los beneficios de la obra del Mesías y tener una relación diferente con la Torá. En lugar de despertar el pecado, ahora los mandamientos son una descripción de la naturaleza que hay en el Mesías, que cumple los mandamientos con gozo. En el Mesías no hemos sido liberados de la Torá, sino solamente de la función condenatoria de la Torá, porque en él podemos vivir en victoria sobre el pecado. La gracia no es una licencia para pecar. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá amén.
Todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra este tipo de pecados. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer estas cosas en secreto. En Deuteronomio 29:29 está escrito: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Los pecados cometidos en secreto son juzgados directamente por Jehová mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados, pero los pecados abiertos tienen que ser juzgados por los jueces del pueblo. Los jueces no tienen el derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto, al no tener evidencias, pero cuando hay evidencias tiene que condenar al culpable para que la maldición no venga sobre ellos y sobre el pueblo. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener las palabras de la Torá en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido será maldecido. En contraste, el que los sostiene en su corazón será bendecido. Por eso dice Romanos 8 del 3 al 4. Pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la Torá es cumplido en nosotros. No dice por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta, una actitud, una voluntad, una disposición. El Mesías vino para darnos una actitud correcta hacia todos los mandamientos por medio de llenarnos el Espíritu. Un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá no viene del Eterno, no es el espíritu del Mesías, sino el espíritu del antimesías. En Gálatas 3:10 está escrito: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Esta cita de Deuteronomio 27:26 se usa para hablar del resultado de una manera equivocada de relacionarse con la Torá, usándola como un medio de autojustificación, es llamado obras de la ley, que es un término teológico que significa legalismo. Si se usa la Torá de esta manera, no se produce otra cosa que la maldición, porque sin fe en su propósito poder es imposible cumplir los mandamientos de manera correcta, y la desobediencia trae maldición. Es decir, si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mandamientos legalistamente, mecánicamente será objeto de maldición, puesto que no es capaz de hacerlo en sus propias fuerzas. Necesita la gracia de Jehová para poder obtener el perdón por las equivocaciones. La expresión obras de la ley no significa obediencia a la Torá, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos y así ganarse la aprobación y salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. Esa manera de pensar es engañosa. La salvación no se obtiene por obras. Si quebrantas ciertos mandamientos, estarás bajo una maldición que no puedes superar completamente por medio de una buena obra o dar dinero a los pobres. Es como una persona que asesina a su vecino. El día siguiente da todos sus bienes a la viuda del asesinado, pensando que eso le va a quitar la culpa por lo que hizo. Esa culpa no se elimina por medio de las buenas obras. Tiene que haber justicia, una condena y un arreglo de cuentas. La única forma de ser totalmente libre de la condena de tu pecado es que alguien entre en lugar tuyo en el sistema de sacrificios que aparece en Baikra, Levítico. Vemos cómo los animales inocentes tenían que cargar la culpa del hombre, y de esa manera el Eterno, en su gran misericordia, regaló el perdón al pueblo arrepentido. Sin embargo, los animales no pueden sustituir totalmente al hombre. Todos son sombras del verdadero sacrificio hecho de una vez y por todas, como medio de sustituto para que nosotros podamos ser totalmente perdonados sobre una base jurídicamente justa. Jehová es justo
cuando nos perdona por causa de la muerte del Mesías Yeshua. Los sacrificios de los animales activan el efecto de la muerte del Mesías. Los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo lo hicieron a base de los méritos del eterno sacrificio del Mesías en el mundo celestial, reflejado en los sacrificios del templo en este mundo. Sin el sacrificio del Mesías, los sacrificios del templo no tendrían valor. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse toda la maldición causada por la desobediencia. Él necesita recurrir al Eterno para obtener el perdón. La palabra amén expresa tres cosas: un juramento sobre uno mismo, la aceptación de un hecho, la afirmación de un acto. Y sucederá que si obedeces diligentemente a Jehová tu Elohim, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Jehová tu Elohim te pondrá en lo alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces a Jehová tu Elohim. Las bendiciones de Elohim nos persiguen hasta alcanzarnos. Todas las bendiciones necesarias para el hombre descienden en sus respectivos propósitos hasta cierto nivel de realidad, en donde se asientan y esperan hasta poder descender más, hasta alcanzarnos, a nuestro mundo físico. Los vehículos para lograr que estas bendiciones desciendan hacia nosotros son nuestras oraciones diarias y nuestra devoción a Elohim en el seguimiento del Mesías Yeshua. Las bendiciones son el resultado de la obediencia a los mandamientos, y las maldiciones son el resultado de la desobediencia a los mandamientos. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehudá. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.